tenía solo esperanza de que me iba a decir que ya no. He usado la misma ropa por 3 días. Vea lo que pasa. Primer día que Marister va a conducir. Sí. 27 de abril. 2 semanas, 2 días después de la operación. Ay, qué bestia. Lo hace, pucha, yo me demoro 10 veces más el tiempo en retroceder y toda la vaina. Y aquí está la maestra manejando ya. Sí. Parece que la pata no está mala. Pucha, oye, no, sí me molesta un poco. El estar así en 90 grados no me hace mucha gracia. Que tengo el talón pegado al piso y solo estoy moviendo el pie así para no abrir la cadera y no levantar el pie. No debería. Y eso o sea, mis canillas no tienen la fuerza para hacer eso. Esa parte está complicada. Y me siento súper tensa. Siento todo súper duro. No tan tensa como yo cuando me siento en ese asiento. Qué loco. Ajá, ahí estamos. Son 3 semanas de la cirugía, eso sí estoy completamente segura. Ahora ya puedo ponerme en mis codos, que me hace feliz. Ya no tengo que hablar desde abajo. Todavía sigo en la misma posición de siempre, con el hielo y con la cosa esta de las pantorrillas, pero al menos ya puedo levantar la pierna también. Increíblemente, la semana de la 2 a la 3 ha sido muy difícil. Es duro, o sea, siento que durante todo este proceso he estado con muy buen humor, con mucha fortaleza y muy buena energía, pero esta semana fue una prueba. Especialmente martes y miércoles fueron muy duros porque mi cuerpo está empezando a trabajar horas extras para poder soportar el peso y lo anormal que es estar sin poder usar mi pierna. Entonces me duele muchísimo el hombro, que es un hombro que ya tenía una lesión, que sabiendo cuando iba a entrar a la cirugía que iba a exacerbar la lesión, igual decidí hacer la cirugía. Y mi tobillo izquierdo también se hinchó mucho y todo eso me asustó porque todavía estamos con la vigilancia de los coágulos sanguíneos, que no se formen, que todo esté bien. Entonces el dolor, no pude dormir la noche del lunes al martes y del martes al miércoles por el dolor que tenía en el hombro, el tobillo hinchado por 2 días. Y los dos siendo en la parte izquierda y el corazón, etcétera. Entonces hubo un susto ayer en la noche sobre si debería ir a emergencias o no, pero finalmente pude hablar con el grupo del cirujano y con mi fisioterapista y ellos me pudieron calmar a decirme que no creían que era algo así, más parece que es el tema de la lesión del hombro y pues el tobillo probablemente es la cantidad de peso y de trabajo que está haciendo. Este pie está muy hinchado. Hoy es 1 de mayo, desde hace 1 día y medio está dolorida y ahora la chica está llorando porque le duele el hombro. Horrible este hombro de aquí. Y el talón. Y las muñecas. Las muñecas ya no aguantan a soportar el peso pesado que es de ella. Sí. Y la cadera me dolía ayer, hoy día por suerte no me duele. He usado la misma ropa por 3 días. Pero es parte de la recuperación. Hay días que son buenos y otros días que no son tan buenos. Y ayer y hoy no han sido días muy buenos. Porque no he dormido ya por 2 noches. Porque me duele horrible el hombro. Esperemos que las cosas cambien. Y que tenga fortaleza. Hoy día me siento como con resaca de los 2 últimos días que fueron tan difíciles. Me siento, o sea, no sé, el recuerdo de ayer y de anteayer es como medio nubloso, no muy claro, así como cuando uno se pega una borrachera. Y hoy día me sentía, en la mañana especialmente, me sentía cansada, me sentía súper rara, me sentía como desorientada de lo que pasó. Me imagino que es toda la adrenalina y también el malestar del dolor y todo, pero es súper raro tener una sensación de esas. Ahí sí necesito tu brazo. Entonces ahí viene mi brazo. Le doy. Se sienta. Y el peso pesado se acaba de mi brazo y ella vuelve a su posición. Hay que ponerle De todo el tiempo. Y ahí está el mando, ayudando en la recuperación. Así que
tengo que seguir adelante, hacer lo que sea para poder calmar estos dolores, porque ya estamos empezando a poner más peso en la otra pierna. Entonces, volviendo a lo que interesa del testimonio de la cirugía, graciosamente durante todo este tiempo de dolor la cadera realmente está bien. El martes sí me dolió, es un dolor profundo en la ingle, pero además de eso la cadera está bien, gracias a Dios todo está saliendo bien por ese lado. Entonces estamos empezando ya a trabajar en ponerle más peso, tengo más ejercicios de fisioterapia, ahora me dio más ejercicios de fisioterapia, me estoy moviendo más, entonces ya con el tema de ponerle más peso a esa pierna, esperemos que los otros dolores se vayan mejorando, que las otras cosas estén mejor. Entonces hoy día pude dar mis primeros pasos sin las muletas. Todavía tengo las muletas, pero probé unos 10 pasitos sin las muletas y eso me hizo muy feliz. Fue chistoso porque el fisioterapista me dijo que tenía que poner todo el peso ya, o sea, peso normal como caminar, pero con muletas. Ese era el ejercicio. Pero yo no podía, o sea, mi cerebro como que se bloqueó porque el tener muletas no me permitía seguir adelante. Entonces me dijo, préstame un rato las muletas y no me las devolvió. Y me dijo, ok, dale. Y ahí empecé a caminar y el primer paso que di fue, me tropecé y él me avanzó a coger. Pero después de eso empecé a caminar y me dijo, o sea, se puso súper duro y me dijo, yo sé que no te duele, camina bien. No le cuides tanto la pierna, camina. Y pues caminé y ahora ya entiendo lo que tengo que hacer con las muletas, pero el haber tenido una prueba de que ya mi cadera está lo suficientemente fuerte para empezar a caminar y sostener mi peso me hace muy feliz. Me hace muy feliz, así que ese es el estatus de las 3 semanas. Hoy día me saqué también esas curitas que me pusieron de lo que me sacaron los puntos de las heridas. Una de las heridas está infectada, pero no me duele ni nada, pero no se cierra aún, está como muy abierta y está con un poco de pus, entonces estoy curándome, más que nada monitoreándole que no se ponga peor. Parece que ya estamos llegando a la cima de la montaña, pero que ya de aquí las cosas se vayan poniendo mejor. Las muñecas me duelen. La semana 3 ha sido la semana del dolor de las muñecas. Es impresionante el dolor que tengo en las muñecas. Me duele en esta parte, me duele aquí. Cada vez que me suben esas muletas me duelen las muñecas. Así que creo que estamos listos para ya dejar esas muletas. Ya estamos de vuelta aquí, manejando en el carro. Ya le acabo de dejar a mi madre. Esto es 3 semanas y 2 días post-op. Ilusamente creíamos que ya para este momento yo iba a estar bien y ella se iba a ir sin problema, pero realmente todavía no estoy lista, así que tengo al Josh que está viniendo a tomar la posta del cuidado. Así vamos avanzando, es súper loco ver cómo pasa el tiempo tan rápido. Nando, let's go back upstairs. Estaba llorando, así que tuvieron que traerlo para calmar su pena y dolor. Hoy es 4 semanas después de la cirugía y estoy libre. Estoy usando una camiseta de manga corta porque ya no tengo que usar muletas. Entonces finalmente puedo tener los brazos libres. No sé qué hacer con mis brazos ahora que estoy caminando sin muletas porque me he acostumbrado a las muletas. Estoy muy muy contenta. Ayer fue un día muy emocionante, no solamente por el hecho de dejar las muletas y poder salir victoriosa sabiendo que mi pierna funciona, pero también porque durante terapia física hubo muchísimos ejercicios nuevos que hicimos que parecía día y noche. O sea, el día de ayer mi fisioterapista me dijo, son 4 semanas desde la cirugía, entonces hoy día vamos a cambiar todo.
Creo que también fue como una prueba para ver si estaba lista para dejar las muletas. Entonces hicimos ejercicios que incluyeron squats muy chiquititos, o sea, bajando muy poco, con una pelota en la espalda y contra la pared. Subí y bajé de un step para los aeróbicos, subir y bajar, que fue súper loco porque ahí estaba poniendo todo mi peso sobre la pierna derecha, que era la de la cirugía. Puesta en 4, subir la pierna. De ahí me hizo subir la pierna parada, subir la pierna para arriba un poco. Y finalmente tuve que equilibrarme sobre mi pierna operada por 15 segundos 3 veces. Y eso me voló la mente. Porque eso quiere decir que la pierna aguanta ya muchas cosas, como todo el peso de mi cuerpo, y que realmente está funcionando y que ahora sí mi vida va a cambiar y ser mucho más fácil. Entonces después de eso me pidió que camine un poco y me dijo no quiero volver a ver las muletas. Y yo le quedé viendo muy incrédula porque hasta ese momento yo había llegado a fisioterapia sin ninguna esperanza de que ayer sea el día que deje las muletas. Había tenido dolor en la ingle durante martes, miércoles y jueves. Entonces dije probablemente él no va a considerar que estoy lista, pero tomando en cuenta el desempeño que tuve durante los ejercicios de fisioterapia, probablemente considero que era momento. Entonces yo le quedé viendo con mis ojos abiertos y le dije para venir a fisioterapia y me dijo no, en general déjalas a un lado. Casi me vuelvo loca. Fue un gran momento. Estoy muy agradecida con las muletas porque fueron mi medio de transporte durante todo este tiempo y todavía las estoy usando para levantarme de la cama o levantarme de estar sentada, pero ya era hora de dejarlas ir. Tengo un callo en las muñecas, se ve inclusive de otro color. Mis muñecas están adoloridas, hay movimientos que no puedo hacer. De la semana 3 a la 4 fue una semana con menos altibajos comparados con la semana número 3, ventajosamente. Como mencioné, sí tuve dolor en la parte de la ingle. El dolor bajaba como hasta la rodilla, pero no fue un dolor constante, sino que iba y venía, y mi fisioterapista no está muy preocupado por eso porque dice que estoy empezando a usar más la pierna, entonces probablemente por eso es que está doliendo. Aparte de eso, seguí con los ejercicios de fisioterapia del principio, mis isométricos, la bicicleta 2 veces al día por 20 minutos cada vez, y un poquito de los otros ejercicios que ya pedían un poco más de fuerza, como subir la cadera para arriba o mover las piernas así. Definitivamente desde el anterior viernes que pude como ver un poco de mí caminando sola, el uso de las muletas se volvió un poquito más fácil u opcional. O sea, durante esta semana seguía usando las muletas, pero sabía que tenía que empezar a hacerle trabajar a la pierna, entonces se sintió que mis muñecas y mis brazos tuvieron un poco más de un receso. El día de ayer en la noche, porque fisioterapia fue a las 6, entonces ya tipo 8 de la noche me dolían los músculos como si hubiese caminado una maratón. Terminé ya mis pastillas para los coágulos sanguíneos. Estoy a punto de terminar la pastilla para evitar la formación de tejido cicatrizante en la pierna, en la cadera. Terminé las pastillas de antiinflamatorias que me causaban tanto molestia en mi estómago. Sí, así que estoy en buen ánimo. Durante esta semana no he salido tampoco, solamente para fisioterapia. No sé cuál es el clima afuera. Sigo usando la misma ropa por 2 días seguidos. No puedo ponerme los zapatos aún, no puedo doblarme tanto para eso. No puedo ponerme crema en las piernas. Cambiarme de ropa sigue siendo una tarea muy grande, entonces casi no lo hago. Pero esta semana, desde el domingo pasado y 10 viernes, logré empezar a usar pijama en vez de dormir con la misma ropa. Entonces eso es un logro. El final del primer mes de la cirugía ha pasado rápido. O sea, durante el proceso de la recuperación y el estar acostada y acostada y acostada y de ahí parada todo el tiempo, se sintió que el tiempo pasaba muy rápido y que yo solamente estaba viendo la vida pasar al frente de mis ojos. Pero un mes después sí parece que ha pasado bastante rápido. Me imagino que cuando uno ya ve la imagen más grande, haciendo las cosas más holísticamente, uno se da cuenta que un mes realmente pasa muy rápido y ha sido un mes de muchas mejoras. Otra cosa que pasó fue que se me abrió un punto, entonces todavía sigo luchando con eso. Ya está empezando a secarse y está mejorando, está empezando a curar por adentro para afuera.
voy a tener una cicatriz y creo que será parte de los recuerdos de la cirugía, pero ventajosamente no hay infección y está curando bien. Sí, con eso cerramos el primer mes de la cirugía de pinzamiento de cadera y reconstrucción cosida del labrum. Muchas gracias por haber visto este video y llegar hasta el final. Si te gustó, por favor, dale un like, y si tienes algún comentario, alguna pregunta o alguna recomendación que quisieras hacer al resto de la comunidad sobre cuál ha sido tu experiencia durante este tiempo en la cirugía o con la lesión, por favor, déjala en los comentarios. Espero verte en el siguiente video, donde seguiré actualizándoles sobre cómo va mi vida en recuperación después de la cirugía.